Cordial saludo, mi nombre es Edinson López, soy estudiante de la Universidad UNAP. A continuación voy a hacer la exposición del proyecto de investigación Educación, básicamente en el contexto del territorio rural. Bueno, vamos a comenzar hablando del planteamiento del problema. Dentro de lo aprendido de este curso hemos hablado de la parte rural y también de la parte urbana. Me voy a enfocar en el contexto rural. Y allí vamos a hablar sobre la educación en dicho contexto. Hablando propiamente de nuestro país, allí hay una gran brecha social porque las condiciones de educación de lo rural dista mucho a las ofertas educativas y las posibilidades de formarse en la calidad de la educación de la misma. No es lo mismo formarse en lo urbano que en la parte rural. Además, la educación rural es planeada dentro de las ciudades, las cuales generan unas grandes brechas. Adicional a esto, cuando muchas veces se da una cobertura, no se da con la suficiente calidad. Bueno, tengo tres preguntas. Vamos a abordar tres preguntas en este proyecto de investigación. La primera es, ¿cuáles son los factores que afectan la educación en los territorios rurales? La segunda es, ¿qué papel juega el Estado en la cobertura educativa rural? Y como tercera, ¿qué importancia tiene unas adecuadas instalaciones en un plantel educativo en una zona rural? Estas preguntas vamos a darle respuesta. Y la primera que podemos ver en los factores que afectan la educación en los territorios rurales está una cobertura, pero con la adecuada calidad. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de cobertura más no de calidad? Uno, las infraestructuras normalmente en las condiciones rurales y podríamos decir en la parte urbana, pero más marcada en las zonas rurales, están unas condiciones de precariedad. Conocemos de primera mano y sabemos muchas inconformidades de los docentes y en las difíciles circunstancias donde carecen de material didáctico, carecen infraestructuras en no en muy buen estado, en muchas ocasiones hasta con dificultad en la parte del flujo energético y en muchos lugares de las zonas rurales realmente no cuentan con una infraestructura. Es la casa abandonada donde el docente se desplaza a grandes distancias para poder dictar sus clases. Y ese sería el siguiente factor, la calidad de docente. No son docentes que de alguna manera permanecen en muchos casos las zonas rurales, sino que se desplazan de lugares que ellos consideren que favorezca de pronto sus condiciones, su calidad de vida y se desplazan durante la semana. Estos profesores muchas veces no tienen la adecuada formación y ese es otro factor que afecta a la educación territorial. Lo tercero es que de darse una educación en muchos de los contextos rurales, si el estudiante tiene primaria, a veces difícilmente tiene la secundaria y si tiene la secundaria, difícilmente hay un acceso a la educación superior. Este factor también influye mucho en el tema de la educación en lo rural. Entonces tenemos la infraestructura, tenemos la cobertura, tenemos la calidad de docente, las dificultades de las instalaciones, en muchos contextos se da grandes hacinamientos y eso también dificulta bastante la dinámica de la educación en las zonas rurales. ¿Qué papel juega el Estado en la cobertura educativa rural? Bueno, el Estado como tal, de acuerdo a lo que ampara la Constitución, debe velar por la educación como un derecho. El Estado facilita esas condiciones, pero vemos que muchas veces son más políticas de Estado que en la realidad pues la práctica y de acuerdo a estos factores, cuando vemos docentes no con una adecuada remuneración, falta de acompañamiento, infraestructuras, sobre todo en las instituciones de carácter público, no en las mejores condiciones, habla mucho de que el Estado está tiene grandes falencias y dificultades en llegar a estos lugares pero hacerlo también en unas condiciones dignas. Así que el Estado juega un papel indudablemente clave en este proceso. El Estado muchas veces es muy ausente en las zonas rurales y distantes de nuestro país, hablando propiamente de nuestra Colombia, donde a veces la presencia del Estado es más la fuerza pública. En la parte educativa no es muy fuerte y si lo es más como una representación, como un ícono, pero realmente no es un fuerte en muchos lugares de nuestro contexto territorial, donde gran parte de las zonas rurales de Colombia son zonas rurales. ¿Qué importancia tiene unas adecuadas instalaciones en un plantel educativo en una zona rural? Bueno, podríamos decir que el contexto, la infraestructura, para muchos una forma utópica, no debería
afectar la calidad de la educación, pero en la práctica sí, en unas condiciones donde no se cuente con una energía, no se cuente con unas instalaciones sanitarias, no se cuente con esas condiciones mínimas que hagan de un ambiente del aprendizaje mínimo, pues va a ser muy difícil que el estudiante se enamore y desee permanecer en ese espacio donde normalmente son medias jornadas y eso es un gran tiempo. Además de eso, tenemos que pensar en la seguridad de alguna manera de los estudiantes en esas zonas rurales, de que encuentren instalaciones en buen estado para que les garantice la viabilidad de estar en esas instalaciones y también el docente se sienta cómodo en su espacio para poder impartir nuevos conocimientos. Bueno, la población objetivo en este contexto de este proyecto de investigación en el territorio rural y urbano es seleccionar el municipio de Carepa. Este municipio cuenta con 51 instituciones educativas, 43 públicas y 8 privadas. En el casco urbano se tiene unas 10 instituciones, 4 privadas, 3 escuelas y un colegio, y 6 oficiales distribuidos en preescolar, 2 escuelas y 2 colegios. En la zona rural se tiene 4 establecimientos privados y 37 públicas, dos de las cuales son colegios. Entonces, mire que la presencia en este territorio rural de las 37 aproximadamente instituciones que están fuera del casco urbano, 37 son públicas, solo dos privadas y de todas esa cantidad, la mayoría son escuelas. Es decir, estos habitantes de estas zonas rurales, tan pronto terminan la primaria, tienen que hacer grandes desplazamientos, hacer esfuerzos o muchas veces llegar hasta allí porque no hay las condiciones para un colegio o no hay la infraestructura, no hay la inversión, el gobierno no está llegando a una educación media, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo otro que podríamos ver es que estas 10 instituciones no dan abasto para un territorio rural que oscila en unos 60.000 habitantes. Se estima que hay unas 14.000 familias y en promedio hay un joven en este contexto urbano donde es claro que las puertas se abren, pero para la institución en estos 10 instituciones se da propicia mucho el hacinamiento de estos estudiantes. Bueno, el mapa cartográfico del municipio de Carepa. Bueno, en el municipio de Carepa, como les mencionamos, ahí tenemos varias unidades de influencia. Carepa cuenta con una brigada militar, una base militar, cuenta con una estación de policía que representa pues la fuerza pública, ahí están unos iconos verdes. Contamos en las partes aledañas o en las partes periféricas grandes plantaciones de plátano y banano. El municipio de Carepa está ubicado en la subregión de Urabá. La subregión de Urabá está marcada por ser una zona grandemente agrícola y eso es una gran parte de su influencia porque un gran porcentaje de su población y se sostiene del trabajo agrícola producto de la exportación del plátano y del banano básicamente. Contamos con un solo hospital que no tiene cuidados especiales y solamente contamos con 11 camas para una población de 60.000 habitantes. Hay un supermercado, una cadena principal de las cadenas de abastecimiento muy grande, muy amplio, que ha llegado a impactar y ha dinamizado un poco la economía del municipio. Contamos con las instituciones que mencioné en la anterior imagen de 10 instituciones, ahí están representados algunos puntos. Tenemos un edificio de la parte, una calle principal que es donde se desarrolla la gran parte de la actividad de comercio y allí influye mucho gran parte de lo que es la dinámica local o urbana del municipio. Una infraestructura municipal donde está el alcalde ejerciendo toda la parte administrativa. Básicamente, estas son como las unidades de influencia o círculos de poder que emanan en el municipio de Carepa. Bueno, en la contextualización local, podemos decir que municipio de Carepa no es ajeno a esta nueva dinámica de la globalización, más en torno a la red o a la internet. En esta imagen podemos ver a una anciana
acompañando a su hijo en un contexto de virtualidad donde ella no entiende absolutamente nada ni sabe cómo ingresar a un computador. Y esta es una realidad local, ¿sí? Porque es un fenómeno local donde los adultos mayores no conocen, no crecieron con este contexto de la virtualidad, pero estas generaciones más pequeños, aun si estén en las zonas rurales, ven cómo les llega un computador, una tablet, y esto también se vuelve un fenómeno porque es el niño enseñándole al anciano o al adulto mayor o a sus padres cómo interactuar en este fenómeno local donde no saben muchos cómo manejar esta tecnología, pero que se hace necesaria y que ya se ha infiltrado y hace parte de la vida cotidiana. Algo muy particular, teniendo los dispositivos, no se cuenta con la red suficiente para poderlos usar, pero aún así marca mucho principalmente esta realidad del municipio de Carepa. Bueno, a manera de conclusiones, una de nuestras realidades que vivimos como país es la dicotomía de lo rural y lo urbano, donde se mantiene como paradigma ver el sector rural como lo atrasado y lo subdesarrollado. Entonces, ahí podemos ver una imagen donde en ese mismo, en esa misma dinámica, en esa misma forma como se ha visto, así mismo está la zona rural. El gobierno tiene esa dicotomía y se ve claramente reflejado en la infraestructura y en las condiciones. Mire, hay una imagen donde están a la intemperie recibiendo clases y es una realidad del contexto de Carepa, es una realidad del contexto de muchos lugares. Otra conclusión es, la actual pandemia colocó a prueba nuestro sistema educativo. La falta de redes tecnológicas débilmente presente en las áreas urbanas y muy nulas en los sectores rurales evidencia la poca importancia y orden de priorización que se tiene con la educación en el campo. Sin duda alguna, podemos ver allí a un jovencito en un lugar tratando de captar señal, pero se le hace muy difícil en las zonas rurales y más marcado que en las zonas urbanas, como dice el texto, es mucho más difícil, a veces no se cuenta con la capacidad para poder desarrollar y poder cumplir. Creemos que esta pandemia no solamente colocó a prueba el sistema de salud, colocó a prueba el sistema educativo, donde quedamos muy, pero muy por debajo realmente y una gran brecha digital y sobre todo en el municipio de Carepa, donde hace falta muchísimo por trabajar en este tema de la red. Conclusiones, también tenemos que la educación se ha diseñado en nuestro país, está diseñada en empoderar a sus habitantes de su territorio, no está diseñada, perdón, para que lo mejoren, sino para que lo abandonen, porque en sus mismos contenidos y enfoques no generan la importancia de lo rural. Es muy normal acá en este contexto rural del municipio de Carepa ver cómo algunos hacen su primaria, su secundaria, pero desde la misma formación educativa se les está vendiendo la idea de que lo urbano es mejor que lo rural es lo atrasado, que el desarrollo está en las ciudades. Entonces, gran parte de esta población no se está quedando en el contexto rural para desarrollarlo, sino que por el contrario se están alejando, migrando hacia las ciudades, haciendo hacinamiento en las ciudades y abandonando toda la riqueza de lo que implica la territorialidad rural. Otra conclusión, una adecuada educación en los territorios rurales aporta al sostenimiento de la paz, incorporando valores fundamentales. Sin duda alguna, una paz sin educación no es educación. Podemos ver que los principios democráticos en general se reconstruye tejido social cuando se facilita llegar con educación, porque eso genera cohesión, reconciliación, en fin, podemos evitar que se dé más el marcado conflicto armado, muy marcado más en el territorio rural que en el urbano en nuestro país. De todas maneras, creemos que en este contexto entre lo urbano y lo rural no puede seguir viéndose como algo aparte. Son dos contextos, si bien muy diferentes, pero que se enriquecen mucho cuando trabajamos en la gente. Y la educación es un factor importantísimo en el desarrollo de la tercerización. Muchas gracias por su atención prestada.